café con Galat. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Un Café con Galat. Y mucha atención porque el tema que vamos a desarrollar esta noche es el Papa impostor contra el verdadero. Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros el ingeniero Carlos Rodríguez, quien es misionero e investigador. Ustedes, como siempre, también son nuestros invitados, así que pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o también recibimos sus comentarios en el WhatsApp número 320-859-8733. Este programa se transmite en vivo y en directo todos los miércoles a las 8 de la noche y a quienes no les llegue la señal lo pueden sintonizar a través de la página www.teleamiga.tv. Recuerden que Un Café con Galat es dirigido por el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia, y hoy lo conduce Alejandro Pedraza. Él es periodista, publicista e investigador. Bienvenidos. Queridos teleamigos, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Un Café con Galat. De parte del doctor José Galat, un saludo muy especial como siempre. Los recuerda, recibe todos los saludos que ustedes le dan. Y para el día de hoy un programa muy especial como todos los que buscamos presentarles miércoles a miércoles. Les recuerdo que la repetición de este programa se da los días domingo a las 8 de la noche. Ya el día jueves pueden encontrarlo en las redes en YouTube. Dos papas en la Iglesia Católica, un hecho sin antecedentes, un hecho inédito en la historia, no solo de la Iglesia, en la historia de la humanidad. Dos líderes tan importantes, mejor dicho, el liderazgo del papado, en esta ocasión supuestamente adelantado por dos papas. Sobre esto va a tratar el programa preparado por el doctor José, llamado El Papa Impostor contra el Verdadero. Son muchas las voces que se unen a las denuncias que desde Un Café con Galat se vienen haciendo desde hace ya 3 años y que por sus propios medios han descubierto una realidad que nosotros venimos denunciando desde tiempo atrás, y es la realidad de un papado falso frente a un papado verdadero. Así pues, bienvenidos ustedes a este programa con el tema El Papa Impostor contra el Verdadero. Bienvenidos. El Papa Impostor contra el Verdadero, parte 1. Desde el 25 de julio de 2017, como preparación a la visita que Jorge Mario Bergoglio hiciera a Colombia, dada en septiembre de ese mismo año, la Conferencia Episcopal Colombiana, anticanónica y falsamente, ha querido declararme la excomunión por haberle advertido a mis correligionarios que quien figura ante todos como Papa, el obispo Jorge Mario Bergoglio, es un impostor y no es realmente el pontífice auténtico de la Iglesia. Es un impostor a doble título, por su origen y por el ejercicio de su mandato. Esto último debido a sus numerosas declaraciones, en las que falla contra la doctrina de la fe, cuando expone doctrinas contrarias a la fe y a la tradición de la Iglesia. Es impostor por su origen, ya que la renuncia que hizo Benedicto XVI fue inválida, y por tanto su designación para sucederle no tiene asidero canónico y por ello es inválida. La renuncia de Benedicto XVI es inválida. Que la renuncia de Benedicto XVI fue aparente, mas no real, nos lo dicen los acontecimientos que se expresan a continuación. Primero, en la renuncia de Benedicto XVI hay errores en la redacción en latín, lo que la hacen inválida, no recibible ni conforme al derecho canónico. Segundo, Benedicto XVI renunció a la administración de la Iglesia, ministerium, es decir,
al cargo administrativo como obispo de Roma, pero no renunció a la condición de pontífice de la Iglesia, munus petrino, es decir, al cargo del oficio de Pedro. Tercero, porque la renuncia se obtuvo por un acto de violencia ejercido sobre el pontífice renunciante, una amenaza en contra de su vida, lo que le quitaba la libertad de decisión. Veamos el punto 1 y 2. En su artículo de junio 27 de 2018, titulado ¿Por qué Benedicto XVI sigue siendo el vicario de Cristo?, publicado en la página ultimostiempos.org, el teólogo mexicano José Alberto Villasana Mungia escribe: la válida renuncia al papado exige renunciar al munus, cargo del oficio de Pedro, como expresa el Código de Derecho Canónico, Canon 332-2, no al ministerium, como hizo el Papa Benedicto XVI. Veamos el tenor literal del Canon 332-2 del Código de Derecho Canónico. Traducción al español. Si sucede que el romano pontífice renuncia a su cargo, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y debidamente manifiesta, y que no sea aceptada por nadie. Continúa Villasana. Leyendo el texto de la renuncia de Benedicto XVI, se observa que el Papa no renunció al munus petrino, sino solo al ministerium, como obispo de Roma. Declaro me ministerio episcopi Rome commisso renunciare. Una persona tan sabia como Benedicto XVI entendía perfectamente que la renuncia al papado, para ser válida, requería renunciar al munus, no solo al ejercicio del mismo, ministerio. No cabe aquí alegar ignorancia. No en él, quien es una de las personas más doctas y conocedoras de los asuntos eclesiásticos. Por tanto, esa diferencia en la fórmula empleada quería significar algo así como: sigo siendo el vicario de Cristo, aunque renuncie yo al gobierno ejecutivo de la Iglesia. No lo puedo decir abiertamente, pero aquí seguiré, vestido de papa, viviendo en el Vaticano y llamándome su santidad, para quien lo quiera entender. Finalmente asevera el teólogo mexicano: Benedicto XVI es aún el vicario de Cristo, porque nunca renunció a tal cargo. Pero, para mayor claridad, nos dice explícitamente que solo renunciaba al ministerium. Alguien podría aseverar que renunciar al ministerium es también renunciar al munus, que es el cargo del oficio de Pedro, pero no es así. Por ejemplo, la página Veri Catholici, en artículo del 17 de diciembre de 2018, titulado ¿Cómo y por qué la renuncia del Papa Benedicto XVI no es válida por la ley?, se pregunta: ¿el Código de Derecho Canónico sanciona la suposición de ministerium para munus? Y responde: no. En ninguna parte del código se dice que un ministerium sea un munus o un munus sea un ministerium. De hecho, según el Canon 17, debe aceptar las definiciones de los términos contenidos en el propio código, como la excepción auténtica de la mente del legislador, el Papa Juan Pablo II, al promulgar el Código de la Ley Canónica. Ahora, en el Canon 145.1, el código define cada oficina eclesiástica, oficio, como un munus, no como un ministerio. Esto significa que, con esta acción, Su Santidad Benedicto XVI quiso dejar en manos de otro el manejo administrativo de la Iglesia, pero el cargo del oficio de Pedro lo mantiene. Además, Su Santidad Benedicto XVI conservó su título de Papa, aunque emérito, conservó la vestimenta blanca y mantuvo las llaves de Pedro en su escudo, así como su anillo de pastor y su antenombre de Su Santidad. Veamos el punto 3. La amenaza en contra de la vida de Benedicto XVI es un acto de violencia, situación que fue denunciada oportunamente por el cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos, que en paz descanse, quien dio aviso de esta grave situación a los medios de comunicación en febrero de 2012. Veamos aparte del programa titulado Benedicto XVI es el verdadero Papa, emitido por nosotros el 8 de agosto de 2017, que así lo demuestra. Recordemos las reales amenazas de muerte en contra de Su Santidad Benedicto XVI, que el cardenal colombiano Darío Castrillón denunció en declaraciones para la cadena Caracol de Colombia el 8 de febrero de 2015. En esa oportunidad,
El prefecto de la Congregación para el Clero en el pontificado de Juan Pablo II dio testimonio sobre esas inconcebibles amenazas de muerte en contra de Benedicto XVI, amenazas provenientes de quienes a la postre consiguieron su renuncia. Observen bien que estas amenazas astutamente no se hicieron en un idioma de los varios que hay en Europa, sino, quien lo creyera, en chino, en uno de sus dialectos. ¿Y por qué en chino y no, por ejemplo, en francés, en alemán o inglés? Precisamente porque de haber usado uno de estos idiomas hubiera sido más fácil identificar el origen de estas amenazas. En cambio, si se recurría a un idioma chino, era más difícil identificar a los complotados de la antiiglesia masónico-modernista. Hay que creer en las palabras del cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos, quien es una persona proba y fiel a Cristo y a su verdadera iglesia, como servidor indesmayable de Juan Pablo II, pues en su papado fungió como prefecto de la Sagrada Congregación para el Clero entre 1998 y 2006. Él es, como ustedes oyeron, el que conoció esas amenazas de muerte contra el Papa Benedicto XVI. Su testimonio es serio y veraz. No se pueden poner en duda sus denuncias, como un elemento clave para conocer las graves causas que muestran la invalidez de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Recién se presentó el hecho, la noticia la publicó el medio italiano Il Fatto Quotidiano el 10 de febrero de 2012. Este diario de circulación nacional tituló entonces de esta manera: Plan para matar a Benedicto XVI en un plazo de 12 meses, morirá. Y subtituló así: una nota entregada desde hace un mes por el cardenal Castrillón relaciona lo dicho por el cardenal Romeo, arzobispo de Palermo, en noviembre pasado, en algunas entrevistas en China. Sus interlocutores han pensado con horror que está previsto atentado contra el Papa. El hecho que relata su escritor de apellido Lilo sobre el cardenal Romeo es un viaje realizado por el purpurado a China en noviembre de 2011, donde hizo declaraciones que afirmaban la existencia de amenazas de muerte contra Benedicto XVI, que debían cumplirse en los siguientes 12 meses. Esta noticia también la dio el medio colombiano El Espectador el 10 de febrero de 2012 e hizo una reseña sobre el artículo de Il Fatto Quotidiano. De igual manera, Jesús Bastante, de Periodista Digital, el mismo día en un artículo titula Benedicto XVI morirá en noviembre de 2012 y subtitula El cardenal Romeo denuncia en China un complot para asesinar al Papa y luego afirma: el pontífice fue informado por el cardenal Castrillón hace unas semanas, según Il Fatto Quotidiano. Y luego cita completo el documento publicado por el diario italiano que detalla el complot. Así que, lo que aseveró el cardenal Castrillón en un medio nacional colombiano en el 2015, ya era noticia en Italia, en Colombia y en el mundo, 3 años atrás. Por estas razones, podría decirse que el acto de la renuncia a Benedicto XVI fue paradójicamente una renuncia sin renunciar. Más aún, una renuncia aparente, por tanto, inválida. Además de que la renuncia de Benedicto XVI es inválida, lo que deslegitima cualquier nombramiento posterior, Jorge Mario Bergoglio, fungiendo como papa, en su actividad doctrinal ha enseñado errores contrarios a la fe auténtica de la Iglesia y a la tradición de la misma. Así, por ejemplo, ha sostenido que la lógica del Evangelio es que todos se salven y que no haya un solo condenado en el infierno, cuando el mismo Cristo nos previno que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. O cuando declaró que por las venas de Cristo y por las de su madre, la Santísima Virgen María, corría sangre pagana. O cuando enseñó que si a un joven lo educan judíos o protestantes o ateos, que a él eso no le importaba, mientras le tuvieran la barriga llena, y un larguísimo etcétera. Por todos estos motivos de irregularidad en el origen de su supuesto pontificado y en el ejercicio del mismo, se puede decir que la anticanonicidad es el sello del supuesto pontificado de Jorge Mario Bergoglio, y todo él brilla por ser anticanónico. Por lo cual, el verdadero pontífice de la Iglesia ha sido y es Benedicto XVI.
Existe un complot internacional y dentro del Vaticano para que renunciara Benedicto XVI, dice Obispo Negri. Por los mismos días en que la Conferencia Episcopal de Colombia nos atacó injustamente por denunciar las graves irregularidades de origen y de oficio de Jorge Mario Bergoglio, en entrevista concedida el 6 de marzo de 2017 al diario italiano en línea Rimini 2.0, el obispo de Ferrara, Italia, Monseñor Luigi Negri, avala la existencia del complot que consiguió la renuncia de su santidad Benedicto XVI. Este mitrado italiano es muy cercano a su santidad Benedicto XVI. En su entrevista sostiene que Benedicto XVI ha sido objeto de enormes presiones que desembocaron en su inaudita renuncia. En esta entrevista, el obispo de Ferrara habla de la acción de personalidades dudosas y cuestionables acreditadas en la Santa Sede, así como de la solicitud hecha al presidente Donald Trump para investigar la acción del gobierno Barack Obama y su gran presión para conseguir la renuncia de Benedicto XVI. De igual modo, se refirió a las dubia, firmada por 4 cardenales en el 2016, y dice que es necesario que Francisco dé una respuesta clara a ellas. En efecto, en el artículo de Rimini 2.0, firmado por Franco Freni, que titula Serias responsabilidades dentro y fuera del Vaticano por la renuncia de Benedicto XVI, ante la pregunta, ¿qué opina usted sobre el porqué de la renuncia al papado de Benedicto XVI? Responde el mitrado italiano. Fue un gesto inaudito. En las últimas reuniones lo vi físicamente magullado, pero muy lúcido en sus pensamientos. Afortunadamente, tengo poco conocimiento de los hechos de la curia romana, pero estoy seguro de que algún día surgirán serias responsabilidades dentro y fuera del Vaticano. Benedicto XVI sufrió una enorme presión. No es una coincidencia que en Estados Unidos, también sobre la base de lo que publicó Wikileaks, algunos grupos de católicos hayan pedido al presidente Donald Trump que abra una comisión de investigación para investigar si el gobierno de Barack Obama ha ejercido presión sobre Benedicto. Por ahora sigue siendo un misterio muy grave, pero estoy seguro de que saldrán las responsabilidades. Mi fin del mundo personal se acerca y la primera pregunta que dirigiré a San Pedro será precisamente sobre este asunto. Preguntado sobre el discutido pontificado de Francisco, que luego de la renuncia de Benedicto XVI ha dado un punto de quiebre inesperado, dice Monseñor Negri. La Iglesia le debe a Benedicto la extraordinaria conjugación de fe y razón. Razón para investigar y la fe como verificación. Además dijo, entre otras cosas, es incomprensible que hayan encontrado personalidades dudosas y cuestionables acreditadas en la Santa Sede, malentendidos porque carecen de competencia científica. A la pregunta del periodista, la respuesta a estos dubia no llega. En su opinión, ¿el Papa Francisco debería abordar los problemas planteados? Responde el obispo. El Amoris Laetitia necesita una especificación. Desafortunadamente, la última guía de la Iglesia sigue en silencio. Creo que el Santo Padre debe responder, incluso si parece haber decidido lo contrario. Desafortunadamente, se desató una auténtica histeria contra estos 4 cardenales, que han sido acusados de todo. Hay quienes han venido a sugerir que se les quite el sombrero de cardenal. Estos son episodios estomacales. Los viejos antipapistas se convierten en hiperpapistas para su propio uso y consumo. El pueblo de Dios despierta y levanta su voz. Ahora, nuevas voces, pero que surgen del pueblo, del rebaño de Dios, se unen a la nuestra para afirmar que Jorge Mario Bergoglio, autodenominado Francisco, no es el verdadero Papa de la Iglesia Católica. Y sí lo es, y sigue siendo su santidad Benedicto XVI. Esas voces, en vano, esperábamos que se pronunciaran hace años, pero como nunca es tarde, ahora comienzan a oírse y tienen un peso fundamental. Por ejemplo, está la voz de este joven laico español, de nombre César, quien, meditando, ha llegado a las conclusiones que habíamos emitido nosotros hace ya varios años. Oigamos sus apreciaciones. Bien, hermanos, ¿por qué tengo miedo? Porque sé que me van a criticar,
que me van a tachar de enajenado, loco, imprudente. Y bueno, pues es algo difícil siempre, ¿no? Yo lo siento, pero no estoy dispuesto, ni como ser humano, ni como católico, a renunciar a el uso de la razón que Dios me ha dado, de la inteligencia, del raciocinio. No estoy dispuesto porque sé que Dios no lo quiere, y no estoy dispuesto porque sé que por medio de la razón y por medio de la fe es como el hombre llega a la verdad de las cosas, de Dios y del mundo, y de sí mismo. ¿Habéis leído bien la pregunta del título? ¿Es una locura pensar que Francisco Bergoglio no es el Papa de la Iglesia Católica? ¿Es una locura? ¿Es una insensatez? ¿Es una imprudencia? ¿Es un atrevimiento? Pues veréis, os voy a explicar a lo largo de este vídeo por qué pienso que ni es una locura, porque hay razones para pensarlo, ni es una insensatez, porque insensato sería darse cuenta de esas razones y no hacer nada al respecto, ni es imprudente, porque imprudente sería si yo lo afirmase con total rotundidad, siendo una especie de nuevo Lutero, y no es mi intención. Mi intención es únicamente poner encima de la mesa aquellas cosas que como seglar puedo saber a día de hoy. Y plantear aquí públicamente por qué tengo estas dudas y pedir a cualquier hermano que no piense así, que si piensa que estoy equivocado, por favor, me lo diga y me lo haga saber. Que corrija al que yerra, si es que yerro, porque es obra de misericordia. Pido ayuda a cualquiera que esté escuchando este vídeo para que me saque de mi error si es que piensa que estoy en un error. Estamos a 24 de febrero, 25 de febrero, y han pasado 6 años desde que Benedicto XVI anunció su renuncia. Y llevo 6 años sufriendo interiormente esa noticia. Y triste, preocupado, quizá por falta de fe, y también quizá por saber lo que eso supondría. Más que saber, percibir, intuir lo que podría suponer para la Iglesia y para el mundo que Bergoglio no sea el Papa. Y que el verdadero Papa Benedicto XVI esté amarrado, silenciado, secuestrado, hasta el momento de su muerte. Hermanos, os dije el lunes pasado que los lunes os iba a traer noticias de actualidad de la Iglesia, pero me ha parecido oportuno empezar con esto. Me pude hacer con este libro recientemente. Aquí lo veis, el título. Antonio Socci, El secreto de Benedicto XVI. ¿Por qué sigue siendo Papa? Y de cómo la masonería eclesiástica y la masonería en su conjunto, pues tienen desde el principio de su fundación como objetivo destruir a la Iglesia Católica, y para eso tenían como objetivo destruir al papado, usurpar el papado y conducir a la Iglesia por los caminos de la perdición, por los caminos que no son los de Jesucristo, ni son los del magisterio bimilenario de la Iglesia. Dos familias de razones, unas que atañen a el por qué la renuncia en sí fue inválida y otras que atañen al por qué la elección en sí fue inválida. No sé si lo sabíais, hermanos, pero cuando un documento oficial de la Iglesia, una decisión, un nombramiento, un cese, que se hace en latín, si contiene algún error gramatical, automáticamente ese escrito queda invalidado por corrupción del lenguaje. Me encanta la expresión esa. Corrupción del lenguaje. Como no está en un latín correcto, gramaticalmente, no es válido. ¿Sabíais que la renuncia de Benedicto XVI contiene la palabra comisium en acusativo en vez de comisio en ablativo? Y no solo por escrito, sino también cuando la leyó y pronunció. Podéis encontrarlo en YouTube. Cuando pronunció esa palabra, hizo una pausa. Benedicto XVI, si no es el mayor teólogo de la historia, es uno de los mayores.
y sabe perfectamente lo que hace. Haré otro vídeo sobre el sentido de su aparente dejar la Iglesia en manos de Satanás. ¿Sabéis que Benedicto renunció al munus administrativus, no al munus petrinus, del cual dijo que es siempre y para siempre? Juan Pablo II dijo que la figura de Papa emérito era absurda y no tenía sentido. Benedicto XVI renunció al munus administrativus, es decir, a la misión administrativa como sumo pontífice, como sucesor de San Pedro. Pero lo dice, no renuncio al munus petrinus. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Benedicto XVI urdió su inteligencia y su dominio del latín y su dominio de la teología y la eclesiología para seguir siendo papa. Hasta su muerte lo va a ser. ¿Sabíais que la elección de Jorge Mario Bergoglio se produjo en la quinta votación del día, 13 de marzo de 2013, cuando el derecho canónico solo permite 4 votaciones en un día para la elección de un nuevo papa? En la quinta fue nombrado. Es inválido su nombramiento. ¿Sabíais que hubo una mafia detrás de cardenales, que lo dijo un miembro de esa propia mafia llamado Daniels, cardenal Daniels, llamada mafia de San Galo? ¿Sabíais que Juan Pablo II, bajo pena de excomunión laete sententia, es decir, automática, instaba a los cardenales a no confabularse para la elección de un pontífice? Y que todo aquel que incurriese en eso quedaba excomulgado. ¿Sabéis que un excomulgado no puede ser papa? ¿Sabéis que un hereje no puede ser papa? ¿Sabéis que Francisco ha aprobado una herejía en la carta que envió a los obispos de Buenos Aires sobre las dudas de Amoris Laetitia y su aplicación, en la que dijo como magisterio en el punto 6 de esa carta que podrían comulgar en caso de que no fuese factible vivir en continencia a los adúlteros? ¿Sabéis lo grave que es eso? ¿Sabéis que es gravísimo afirmar que algo que pide el Señor en su seguimiento, a lo cual, por cierto, asiste con su gracia, ¿sabéis lo grave que es decir que no es factible? Siempre lo adorna diciendo que, bueno, hay que discernir cada caso. Es todo un lenguaje ambiguo. Por eso 4 cardenales, 2 de los cuales ya están muertos, los que siguen vivos, Brad Müller y Burke, escribieron, me parece que en el año 2015, o en el 16, no lo recuerdo, perdonadme, pero escribieron 5 dubia, que es el plural del neutro en latín, dubia, dudas. Santo Padre, tenemos dudas sobre cómo aplicar Amoris Laetitia. ¿Sabéis que cuando un papa o un superior de una orden religiosa atenta contra los principios y la doctrina católica, no merece ser seguido en obediencia? Hermanos, los católicos no somos borregos. Los católicos no vamos a donde nos mandan porque sí. Los católicos somos corderos. En el Cordero. Somos ovejas en el verdadero pastor. Los católicos no somos borregos. No somos papólatras. De eso nos acusan los protestantes. De ser papólatras. Pero no adoro ni a los ídolos, ni a mí mismo, ni al Papa. Adoro a Dios. ¿Y el Papa a quién tiene que obedecer? Al magisterio bimilenario de la Iglesia. No solo obedecer, sino proteger, custodiar, para que llegue al siguiente Papa intacto. Sin contaminaciones, sin errores, sin concesiones al error. Yo no sigo a un párroco que desobedece a su obispo. Yo no sigo a un obispo que desobedece a un papa. Yo no sigo a un papa que desobedece al magisterio. Cuando muera Benedicto XVI, el papa de la Iglesia estará decapitada. Y el catecismo lo dice, hermanos. El catecismo lo dice. Esperad. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Catecismo de San Pablo II. De San Juan Pablo II.
La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Hermanos, sacramentos, confesión, Eucaristía, adoración, comunión, rosario. Estamos, la Iglesia Católica, viviendo un momento gravísimo, como nunca antes se ha vivido. ¿Sabéis que en este viaje que ha hecho Jorge Mario Bergoglio a Emiratos Árabes Unidos ha firmado un documento en el cual literalmente afirma que todas las religiones son queridas por la sabiduría de Dios? Y la pregunta es, entonces, ¿por qué se enfadó Dios con el becerro de oro? ¡Es falso! ¡Es mentira! No son todas las religiones queridas por la sabiduría de Dios. La única sabiduría de Dios es la cruz, la que usted llamó fracaso de Dios. A eso se le llama indiferentismo religioso. Uno de los objetivos de la masonería, que bajo los lemas de igualdad, fraternidad y libertad, colaron el indiferentismo religioso en la libertad. Me siento a gusto, después de soltar todo esto. Me siento a gusto, hermanos. Y me alegra el corazón, porque siento aquello que dijo Jesús: el que me niegue a mí mismo delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Yo aquí estoy en YouTube, dando la cara, esta cara que Dios me ha dado, públicamente, arriesgándome a calumnias, persecuciones, me da igual, exponiendo lo que humildemente, hermanos, con mi pobre entender, tengo a mi disposición llegar a comprender. Ya me gustaría a mí poder decir que no hay nadie usurpando el trono de Pedro. Ya me gustaría a mí poder decir que el Papa nos lleva por el camino de la salvación. Lo está haciendo desde la oración. Ha sido apresado como Cristo. La Iglesia está pasando por la pasión de Cristo, como nos decía el Catecismo. Y en su lugar se ha sentado un impostor. Tiene a todos los medios a su servidumbre, le cae bien al mundo. ¿No sabéis que la fe es un signo de contradicción? Que la fe pone en evidencia a cada uno. Y aquellos que siguen queriendo seguir guiándose por los caprichos del yo, se siente incómodo con la predicación cristiana, porque nos dice: no es lo que a ti te apetece tu felicidad, no eres tú el que te da tu felicidad, sino que soy yo, el Señor, y es a través de la cruz, es en la puerta estrecha, es negándose a sí mismo, y no por la puerta ancha que lleva a la perdición, y no por el querer guardarse su vida tal y como la tienen montada, porque la perderá. Hay una cosa que me esperanza, sinceramente, hermanos, y es pensar en el gran número de conversos que va a haber prontamente. Masones grandes que se van a convertir, que van a saber lo que estaban haciendo y nos lo van a contar a los católicos. Va a haber muchos ladrones que sean figuras del buen ladrón. No todos los ladrones van a quedarse en su cerrazón. Habrá muchos que se conviertan si rezamos, si amamos, si somos valientes
y prudentes. Honestamente, creo que estoy siendo lo más prudente que puedo. Porque únicamente estoy manifestando aquí en público que es aquello que pasa por mi cabeza, mi corazón. No encuentro razones para pensar que Benedicto XVI no es el Papa. Al contrario, a medida que voy profundizando más, me voy confirmando más en esa idea. Y es muy duro para mí. Pero más duro sería el error o la mentira. Hermanos, voy a dejar aquí el vídeo. Os agradezco haber llegado hasta el final. Os pido vuestro apoyo en la medida de vuestras posibilidades para que siga dando la cara. Os pido vuestras oraciones. Os pido vuestros comentarios de apoyo. Os pido que no renunciéis a la razón que Dios nos ha dado. Podéis compartir este vídeo, podéis suscribiros al canal, me da lo mismo, ¿entendéis? En el sentido de que yo no hago esto para ganar ni suscriptores ni seguidores. Hago esto para quedarme tranquilo ante mi Dios. Hago esto porque si no, estoy intranquilo. Me siento llamado por Él a hacer esto. Y si no lo hago, siento que estoy guardando mi tesoro, mi talento debajo de la tierra. El Señor me dio miedo y no hice nada con él. Me lo quedé para mí. Siento que me pide esto. Se aproxima la Cuaresma y tengo muchas ganas de vivirla. Todo esto os cuento, hermanos. Soy un simple seglar que lleva 6 años cada vez más convencido de que el Papa de la Iglesia es Benedicto XVI. Y cuando muera Benedicto XVI, acordaos de mí y acordaos de Jesucristo. Rezad como nunca antes, un rosario tras otro, si hace falta. Estemos atentos, hermanos, a las noticias de la Iglesia. Es muy alentador comprobar cómo ya el rebaño fiel al Señor levanta su voz con valor y sin temor, siguiendo la senda de quien es camino, verdad y vida. Pero escuchemos otras autorizadas voces que han hecho lo mismo. El Papa impostor contra el verdadero. Un café con Galat. El Papa impostor contra el verdadero. Parte 2. Los pastores del pueblo de Dios levantan su voz. Recordamos también hoy las voces de varios clérigos, sacerdotes y obispos que ya han denunciado la ilegitimidad de origen y de oficio del supuesto papado del obispo argentino Jorge Mario Bergoglio. Padre Luis Carlos Uribe Medina, Colombia. Así, por ejemplo, recordamos al padre Luis Carlos Uribe Medina, quien en su momento se opusiera a que, en su diócesis de Pereira, Colombia,
se aplicase Amoris Laetitia de forma que se le permitiera dar la comunión a adúlteros no arrepentidos que se acercaran a recibirla. Veamos un corto aparte de uno de nuestros programas titulado Sacerdotes salen a batallar contra la apostasía, emitido el 27 de junio de 2018. Muchos han pensado que antes del padre Luis Carlos Uribe, la sanción ad divinis de los obispos malteses se aplicó a otros sacerdotes por este mismo motivo. Pero aclaramos que el primer sacerdote en el mundo que es objeto de esta medida disciplinar, por mostrarse contrario a las erróneas pretensiones del Papa Francisco, es el sacerdote colombiano Luis Carlos Uribe Medina. A nuestro modo de ver, y contrario a lo que pareciera, nuestro país tiene pues el alto honor de haber sido galardonado con una sanción persecutoria en cabeza del padre Uribe, el primer sacerdote en ejercicio que por defender la enseñanza de la Iglesia es separado de ella y sancionado injustamente. Ojalá su ejemplo sirva de luz y de camino para muchos otros sacerdotes que deben defender con fidelidad y valentía la fe católica. Obispo René Henry Grácida, Estados Unidos. El obispo norteamericano René Henry Grácida, obispo emérito de Corpus Christi, Estados Unidos, habla acerca de la ilegitimidad del título de papa que ostenta Jorge Mario Bergoglio. Recordemos sus declaraciones presentadas por nosotros en el programa titulado Pide nuevo cónclave para elegir verdadero papa, emitido el 16 de mayo de 2018. Nuevo cónclave pide Monseñor Grácida para elegir verdadero papa. Oigamos también las denuncias del obispo norteamericano Monseñor René Henry Grácida. Pero últimamente no solo ha hablado el cardenal Wilhelm Jacobus Eck. Hay algo mucho más grave que las denuncias que con razón este prelado hace sobre las herejías y errores doctrinales de Bergoglio. Y eso que es más grave se refiere a la ilegitimidad del título de papa que pretende ostentar Francisco. Ahora, el denunciante es un obispo norteamericano, su excelencia René Henry Grácida. Él ha hecho un autorizado análisis de por qué la sede de Pedro está inválidamente ocupada por Francisco y ha pedido a los cardenales que se reúnan en un nuevo cónclave y elijan a un nuevo pontífice, en reemplazo del pontífice inauténtico Jorge Mario Bergoglio Sívoli. En artículo publicado en su blog, al cual ustedes pueden ingresar digitando la dirección avisum.org, están escritas las declaraciones del propio Monseñor René Henry Grácida. Dice su excelencia: recientemente, muchos observadores católicos educados, incluidos obispos y sacerdotes, han denunciado la confusión en las declaraciones doctrinales de la fe y la moral hechas por la sede apostólica en Roma y por el supuesto obispo de Roma, el Papa Francisco. Algunos católicos devotos, fieles y reflexivos, incluso han sugerido que sea apartado como un hereje, un peligroso proveedor de errores, como se mencionó recientemente en una serie de informes. Reclamando herejía por parte de un hombre que es un supuesto papa, acusando errores materiales en declaraciones de fe o la moralidad de un supuesto romano pontífice, sugiere y presenta una pregunta previa sobre su autenticidad en esa oficina del sucesor de Pedro, como jefe de los apóstoles. Es decir, ¿este hombre fue sujeto de una elección válida por un auténtico cónclave de la Santa Iglesia Romana? Esto es así porque cada sucesor de San Pedro disfruta el don de la infalibilidad. Entonces, continúa Monseñor Grácida, antes de que uno empiece a hablar de excomulgar a un prelado como ese, uno debe lógicamente examinar si esta persona exhibe el fruto uniformemente bueno y seguro de la infalibilidad. Si parece repetidamente involucrarse en un error material, eso primero plantea la cuestión de la validez de su elección, porque uno espera que un romano pontífice, elegido de manera milagrosa y uniforme, sea completamente incapaz de declarar el error en asuntos de fe o moral. Entonces, ¿a qué buscamos discernir la invalidez de tal elección? Su Santidad el Papa Juan Pablo II, dentro de su masivo legado a la Iglesia y al mundo, nos dejó la respuesta a esta pregunta. Su Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que gobernó el supuesto cónclave en mayo de 2013,
contiene un lenguaje bastante claro y específico sobre el efecto invalidante de las desviaciones de sus normas. Por ejemplo, el párrafo 76 establece: si la elección se lleva a cabo de una manera distinta a la prescrita en la presente Constitución, y si las condiciones establecidas aquí no se cumplen, la elección es, por esta misma razón, nula, sin ninguna necesidad para una declaración sobre el asunto. En consecuencia, no confiere ningún derecho sobre el elegido. De esto, muchos creen que hay motivos para creer que Monseñor Jorge Mario Bergoglio nunca fue elegido válidamente como obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Nunca asumió con razón el cargo de sumo pontífice de la Santa Iglesia Católica Romana y, por lo tanto, él no disfruta el carisma de la infalibilidad. Continúa Monseñor Grácida con sus análisis. Lo que hace que esta comprensión de la Universi Dominici Gregis sea particularmente convincente y plausible es la clara cláusula de promulgación al final de esta Constitución Apostólica y su uso de la palabra científico, es decir, a sabiendas. La Universi Dominici Gregis concluye así definitivamente estas palabras: a sabiendas o sin saberlo, de cualquier forma contraria a esta Constitución. Tenga en cuenta que su santidad, el Papa Pablo VI, tenía una cláusula de promulgación algo similar al final de su correspondiente, ahora abrogada, Constitución Apostólica Romano Pontifici Eligendo, pero la suya no usa scienter, sino que usa sciens en su lugar. Este término similar de sciens de la anterior Constitución abrogada tiene un significado legal completamente diferente que el científico. Esta palabra, científico, es un término legal del arte del derecho romano, en el derecho canónico y en el canon law angloamericano. Y en cada sistema, el científico tiene sustancialmente el mismo significado, es decir, conocimiento culpable o voluntariamente saber, es decir, intención criminal. Por lo tanto, parece claro que el Papa Juan Pablo II anticipó la actividad criminal en la naturaleza de un sacrilegio contra el proceso que pretendía ser puntualmente piadoso, privado, sacramental, secreto y profundamente espiritual en su naturaleza. Esta realidad contextual, reforzada en la cláusula de promulgación, combinada con 1. El tenor del documento completo, 2. Algunas otras disposiciones del documento, por ejemplo, el párrafo 76, 3. Disposiciones generales de la ley canónica relacionadas con la interpretación, por ejemplo, los cánones 10 y 17, y 4. La evidente intención manifiesta del legislador. Su santidad, el Papa Juan Pablo II, tiende a establecer, más allá de toda duda razonable, la conclusión legal de que Monseñor Bergoglio nunca fue elegido válidamente romano pontífice. Esto es así porque, primero, comunicación de cualquier tipo con el mundo exterior, por ejemplo, la comunicación ocurrió entre el interior de la Capilla Sixtina y cualquier persona afuera, incluyendo una audiencia de televisión, antes, durante o incluso inmediatamente después del cónclave. Segundo, cualquier compromiso político de un candidato y cualquier curso de acción planificado para la Iglesia o un futuro pontificado, como los extensos planes pastorales de una década concebidos por los jerarcas de San Galo. Y 3. Cualquier desviación de los procedimientos requeridos del proceso de votación del cónclave, según lo prescrito y conocido por un cardenal que haya ocurrido, se convirtió en un acto invalidante. Y si estaba presente el scienter, conocimiento culpable, también un delito por parte de cualquier cardenal u otro actor, pero ya sea criminal o no, cualquier acto o conducta que viole las normas operaba absoluta, definitiva y totalmente en contra de la validez de todos los supuestos procedimientos del cónclave. Esta Constitución Apostólica, Universi Dominici Gregis, continúa el obispo, que fue claramente aplicable a los actos de conducta del Colegio de Cardenales en marzo de 2013, es manifiesta y obviamente entre las leyes invalidantes, que expresamente establecen que un acto es nulo o que una persona es efectuado
como se establece en el Canon 10 del Código de Derecho Canónico de 1983, y no hay nada remotamente dudoso o oscuro, Canon 17, sobre esa Constitución Apostólica como fue claramente promulgada por el Papa Juan Pablo II. El contenido de todo el documento establece expresamente que la cuestión de la invalidez siempre estuvo en juego. Esta Constitución Apostólica establece de manera concluyente, a través de su cláusula de promulgación, que hace cualquier cosa, es decir, cualquier acto o conducta por cualquier persona, de ninguna manera contraria a esta Constitución, la invalidez de todo el supuesto cónclave, haciéndolo completamente nulo y sin efecto. Entonces, ¿qué pasa si un grupo de cardenales que indudablemente no participaron en actos de desobediencia contra la Universi Dominici Gregis se reunieran, confieren y declaran que, de acuerdo con la Universi Dominici Gregis, Monseñor Bergoglio ciertamente no es un romano pontífice válido? Como cualquier acción en este asunto, incluido el hallazgo inicial de invalidez, eso se dejaría a los miembros válidos del Colegio de Cardenales. Podrían declarar vacante la cátedra de Pedro y proceder a un cónclave nuevo y apropiado. Podrían reunirse con su santidad, Benedicto XVI, y discernir si su renuncia y retiro se hicieron bajo coacción o se basaron en algún error o fraude y no se realizaron de una manera legalmente efectiva, lo que podrían validar esa renuncia. Dada la actitud de su santidad Benedicto XVI y el tenor de sus pocas declaraciones públicas desde su partida de la cátedra de Pedro, este reconocimiento de validez de Benedicto XVI parece improbable. Continúa el obispo Grácida. De hecho, incluso antes de que un grupo justo de buenos y auténticos cardenales pueda decidir sobre la validez del supuesto cónclave de marzo de 2013, deben enfrentar lo que puede ser un discernimiento aún más complicado y decidir qué nombres son probablemente no cardenales válidos. Si un hombre fue nombrado cardenal por el supuesto papa, que, de hecho, no es un papa, sino simplemente Monseñor Bergoglio, ningún hombre en realidad es un verdadero miembro del Colegio de Cardenales. Además, los hombres nombrados por el Papa Juan Pablo II o por el Papa Benedicto XVI como cardenales, pero que fueron excomulgados late sentencia debido a actos ilegales o conducta que causó la invalidación del último intento de cónclave, ya no tendrían derecho a voto en el Colegio de Cardenales tampoco. Los miembros válidos en el Colegio de Cardenales pueden ser bastante más pequeños que los que figuran en la actual lista oficial de supuestos cardenales del Vaticano. Y concluye su excelencia, el obispo René Henry Grácida, su artículo sobre ilicitud del actual pontificado de Bergoglio así: en cualquier caso, todo el problema está por encima del nivel de cualquier otra persona en la Santa Madre Iglesia, que está por debajo del rango de cardenal. Entonces, debemos orar para que la divina voluntad de la Santísima Trinidad, por intercesión de Nuestra Señora como medianera de todas las gracias y San Miguel, príncipe de misericordia, rectifique pronto la confusión en la Santa Madre Iglesia a través de la acción de aquellos cardenales válidos que todavía comprende un auténtico colegio de electores. Solo ciertamente los cardenales válidos pueden abordar las evidencias abiertas y notorias que apuntan a la probable invalidez del último supuesto cónclave, y solo aquellos cardenales pueden responder definitivamente a las preguntas planteadas aquí. Que solo los buenos cardenales se unan, y si reconocen el interregnum o vacío de poder en curso, aunque inactivo, que terminen este interrectum o vacancia de poder, activando perfectamente un gobierno interrectum en la Santa Sede en funcionamiento, y un proceso renovado para un verdadero cónclave, uno que sea puramente piadoso, privado, sacramental, secreto y profundamente espiritual. Si no tenemos un verdadero pontífice, entonces los buenos cardenales, haciendo su trabajo designado, en vista de lo sagrado del acto de la elección, acepten los movimientos interiores del Espíritu Santo y proporcionen a la Santa Madre Iglesia un verdadero vicario de Cristo como sucesor de San Pedro. Padre Alessandro Minutella y 3 sacerdotes, Italia. Pero el padre Alessandro Minutella, de la diócesis de Palermo, Italia,
junto a otros 3 sacerdotes, denuncia la apostasía que en cabeza de Jorge Mario Bergoglio impera en toda la iglesia. El padre Minutela ha sido excomulgado recientemente por sostener que Francisco no es papa de la Iglesia Católica, y sí lo es Benedicto XVI. Pero los hechos cada día le dan más la razón a este fiel y valiente sacerdote. Veamos sus declaraciones presentadas a ustedes en uno de nuestros programas titulado ¿Por qué los perros mudos no ven las herejías?, emitido el 19 de septiembre de 2018. No es cristológico, el munus petrinus es personal. Jesús no dijo, ustedes son Pedros y sobre estos edificaré. Dijo, tú eres Pedro, uno solo puede ser papa. Nosotros esta tarde estamos aquí en nombre de la Santa Virgen. Los primeros 4, aunque hay otros que no pudieron venir, lo han hecho. Pero se suman a nosotros para decir que el Papa es Benedicto XVI. Y esta tarde nosotros desde aquí, exactamente en el corazón de Roma, que ha perdido la fe y se está convirtiendo en la sede del anticristo, imploramos al Papa prisionero de los muros del Vaticano, le imploramos que nos bendiga, le imploramos que nos dé su santa y apostólica bendición. Estamos seguros que aunque no lo haga abiertamente, públicamente, de cualquier modo Benedicto XVI nos hará llegar su apoyo. Tercera afirmación, Jorge Mario Bergoglio, cardenal Bergoglio, no es el Papa, no es el Papa. Estuvo puesto allí por la masonería, por la mafia de San Galo, que ha orquestado el asedio de Benedicto XVI, obligado sin libertad. Para huir, para que desde la división se haya orquestado un falso cónclave. Por lo tanto, sea el cardenal Jorge Mario Bergoglio y todos los cardenales que son cómplices de esa maniobra y han entrado en este llamado cónclave del 13 de marzo de 2013, son excomulgados. Late sentencia. El cardenal Jorge Mario Bergoglio está excomulgado. El cardenal Jorge Mario Bergoglio, excomulgado, hereje y apóstata, es un superior ilegítimo, como lo enseña la sana tradición de la Iglesia. Primero, el cónclave fue una puesta en escena. Segundo, porque el Papa fue obligado a dimitir. Es la norma del Canon 332, parágrafo 1, que dice: el pontífice romano puede dar la dimisión solo cuando no se le obliga a hacerlo. Esperamos las maniobras de la masonería eclesiástica, que después de esto proclaman que comienzan a tener temor y harán de todo para mostrar que Benedicto XVI está contento al juntarse con Bergoglio. A nosotros esto no nos afecta. Esta es la verdad que la Virgen está dando a conocer. No quiero oír Jorge Mario Bergoglio, colocado allí por la masonería eclesiástica y los poderes mundiales, está construyendo como superior legítimo de una falsa iglesia un nuevo orden mundial. Porque, como ha dicho la Virgen en el tercer secreto de Fátima, es el ingreso de Satanás en el Vaticano para destruir el catolicismo. La falsa iglesia de Bergoglio está por tanto excomulgada, es cismática y apóstata, aunque tengan a las masas, tengan la estructura, aunque tengan el número. La Iglesia Católica está en un pequeño resto, que en comunión con su santidad Benedicto XVI permanecerá firme en la fe católica.
pequeño resto que renunciando a Roma apóstata obedece a Dios y no a los lobos que hoy en día gobiernan desde Roma. Salgan de Roma apóstata, sacerdotes fieles del Señor, salgan y reúnan a sus ovejas, salgan en comunión con Benedicto XVI, celebren la Santa Misa que afanosamente la falsa iglesia busca abolir. Las ovejas, a ustedes encomendadas, van tras el mismo lobo, rumbo al precipicio. Salgan de Roma apóstata, sacerdotes fieles del Señor, por amor a Dios y a la salvación de las almas. Consagrémonos al Inmaculado Corazón de María, único refugio seguro en estos tiempos de apostasía. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Padre Paulo Renato Dornelles, Brasil. El sacerdote brasilero Paulo Renato Dornelles también denuncia las herejías de Jorge Mario Bergoglio y afirma que su nombramiento como papa es falso, pues fue producto de una confabulación de una mafia cardenalicia encabezada por Gottfried Daniels. Veamos sus declaraciones presentadas en uno de nuestros programas titulado Sacerdotes salen a batallar contra la apostasía, emitido el 27 de junio de 2018. Uno de ellos es el sacerdote brasileño Paulo Renato Dornelles, quien hace poco, reflexionando sobre las enseñanzas del obispo Jorge Bergoglio, las encontró contrarias a la fe y a los dogmas que la Iglesia ha predicado durante varios siglos. En forma corajuda, el padre Paulo Renato Dornelles denunció las herejías de Francisco y además sostuvo que su nombramiento como papa fue el resultado promovido por una mafia cardenalicia, dato ya confirmado por el líder de esa misma mafia, el cardenal belga Gottfried Daniels. Esa es una maliciosa práctica que está en contra de las leyes de la Iglesia, contenidas en el Código de Derecho Canónico que constituyen las normas de esta misma Iglesia. Este sacerdote de Brasil, Paulo Renato Dornelles, hasta hace poco pertenecía a la diócesis de Porto Alegre, pero la abandonó, dejando de lado sus comodidades eclesiales para dedicarse a denunciar las actuales enseñanzas heréticas de Jorge Bergoglio. El padre Dornelles denuncia las imposturas y herejías de quien funge como pontífice máximo de la Iglesia, el obispo Jorge Mario Bergoglio, autoproclamado Francisco, en clara burla al santo de Asís y quien fuera el verdadero reconstructor de la Iglesia Católica. Paulo Renato Dornelles, presbítero, es filósofo de la Universidad Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, especialista en magistratura, abogado de la Asociación de los Jueces de Río Grande do Sul, canonista del Instituto Superior de Derecho Canónico y doctor canónico de la Pontificia Universitas Lateralensis, juez de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y abogado de la Orden de los Abogados de Brasil. Vean ustedes que el análisis no viene de un clérigo cualquiera, porque el padre Paulo Renato Dornelles es filósofo, abogado, doctor en Derecho Canónico y juez eclesiástico. Fray Carmelo de Jesús y de María, Italia. Pero el ermitaño Fray Carmelo de Jesús y de María también denuncia que el Papa Francisco ha hecho todo para destruir la Iglesia de Cristo y lo acusa de ser un heresiarca que divide y le dice basta de arruinar la Iglesia de Cristo. Veamos sus declaraciones. La situación actual de la Iglesia de Cristo, la Iglesia de los Apóstoles, la Iglesia de Pedro y Jesucristo nuestro Señor bendito, que vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y bueno, me parece que el Papa Francisco ha hecho de todo para arruinar esta Iglesia de Cristo. Ya son más de 4 años. Hemos sabido de todas las cosas que poco a poco han cambiado. Poco a poco ha destruido todo lo que es bueno, todo lo que los apóstoles, padres de la Iglesia y todos los santos han dicho sobre nuestra santa doctrina católica y apostólica. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué acuso al Papa Francisco como hereje? Encima pongo mi voz, mi cara, para que las vean todos los otros que tienen una posición con este Papa Francisco Bergoglio, acusándolo como heresiarca, factor de división, tratando de ponernos a unos contra otros, a los cristianos de Oriente y Occidente, meterse unos contra otros en el puesto de confirmarnos en la fe. Es el mismo el que rompe la caridad. ¿Y por qué esta acusación?
porque desde el inicio de su pontificado, todo lo que dice son todas estupideces, todas herejías, estupideces que han hecho reír a los pollos y llorar a los santos, como cuando han venido a lavar los pies a los musulmanes, a introducir mujeres, a lavar los pies a las mujeres. Eso de haber pintado, metido sobre la pared de la Catedral de San Pedro, esas escenas innobles de lobos y simios y de pájaros y cualquier cosa. Aquel canto del lobo, como si el lobo ha entrado en San Pedro, dentro de San Pedro. El lobo con su aullido. Parece que ha entrado dentro de la iglesia para devorar todas las ovejas de Cristo bendito. Este aullido que se ha escuchado en la plaza de San Pedro cuando fue su cumpleaños y no ha prohibido a todos bailar en la plaza de San Pedro, el baile del tango. Podría también decir que él no amaba este baile en su honor. Podría decir que él no amaba tantas cosas que muchos piensan de él. No. Él está calladito y deja hacer, deja pasar. De todas estas cosas tenemos los bolsillos llenos y rotos. De todo eso que dice y hace. Por una parte habla de Cristo y dice palabras bellas sobre la Virgen, y después una semana deshace todo lo que ha dicho y continúa con esto, como caballo que corre hacia el abismo, relinchando a todos aquellos que le siguen, que lo sienten como el barullo infernal, en ese abismo donde el demonio, el anticristo y todos sus ángeles rebeldes, todos herejes, todos al infierno, adúlteros, homosexuales, homicidas, todos están atrapados en este abismo eterno, que luego será cerrado y ninguno escapará. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué hay tantos motivos? Si supieran escuchar todo aquello que él dice, llenaremos un saco de papas, llenaremos el negocio con todas estas cosas que él propina día tras día. Estando en Fátima ha destruido a Nuestra Señora de Fátima, acusando a Nuestra Señora que todo aquello que ha dicho por medio de los pastorcitos. Ha destruido Fátima con solo hacerse presente la noche del 13 de mayo en Fátima el año pasado. Ha canonizado a los pastorcitos, esos que han asistido a la Virgen y les han hecho ver y sentir con 4 palabras. Ha tirado al piso a Fátima, diciendo que la Virgen no es la que sostiene el brazo justiciero de Dios. Las idioteces que ha dicho sobre la Virgen de Fátima, sobre Nuestra Señora de Fátima, en el avión ha dicho que Fátima es un mensaje de paz. Y la periodista ha tenido la caradurez de decir un chiste, que han encontrado un musulmán que le pidió orar por la liberación de los cristianos. Por eso hay que amar más a los musulmanes, diciendo que este es un mensaje de paz. ¿Más? ¿Qué tiene que ver esto con Fátima? ¿Qué ejemplo superficial sobre Fátima? Y la periodista que todavía le insistía sobre el tercer secreto. ¿Más? ¿Qué tercer secreto? Todo está terminado ya. Ya el cardenal Ratzinger lo ha explicado todo. Así Fátima está muerta y sepultada con las palabras de Francisco. Por no decir todas las demás estupideces, cuando dice que Judas se ha salvado, que el Señor ha cargado a Judas sobre sus espaldas y lo ha llevado al paraíso, que Judas se ha salvado. Contra el Concilio de Trento, que ha dicho que, asegura textualmente con certeza, que Judas está condenado. Él, como se dice, él habla como el gran Papa, que lo sabe todo, como el iluminado, el gran iluminado que lo sabe todo. Se mete a contestar al Concilio de Trento, desfachatada y abiertamente, por no decir otras estupideces y cosas que hace y dice. Que no se inclina más ni durante la celebración de la Santa Misa, ni durante la adoración eucarística, mientras todos debemos estar de rodillas en tierra y con la cabeza tocando el pavimento y con la lengua lamiendo el pavimento. Él está derecho como un palo,
derecho en la posición que dice, no, yo no me inclino delante de Jesús. ¿De qué rodillas? Yo no me inclino delante de Jesús. ¡Qué Cristo! Yo solo. El que no se inclina ante Jesús, que no dobla las rodillas, mientras Mardoqueo no dobla las rodillas delante del gobernador de Babilonia. Mardoqueo, el hebreo, no doblaba las rodillas delante del mal, porque decía, yo solo doblo las rodillas y doy culto solo a Dios, mientras que él, en vez, delante de Dios, el Señor en persona, él nos inclina, está impertérrito, cabeza en alto, frente alta sin hacer acto de adoración y reverencia, de postración al Señor, a ese que reina en la eternidad, y después está con dolor de espalda, todo enfermo, no se inclina, pero cuando va a alabar a sus ovejas, homosexuales, musulmanes, hebreos, herejes, luteranas, de todas las especies, cuando va a lavar los pies al musulmán o cualquier cosa de este género, signos de impiedad, no de devoción, ahí sí tiene todas las fuerzas, se inclina, se arrodilla, besa los pies, besa las manos, besa aquí, besa allí. Está bien, hermanos. Todas estas cosas no las he inventado. Pueden ver que luego que el Papa Francisco ha hecho y hace. ¿Qué otro ejemplo de arrogancia llegará a ser? Y tantas otras cosas que han pasado, que aquí, que allí, que allá. Son tantas las cosas que dice que los cristianos estamos estancados de todas las cretinadas que él dice, las herejías que él dice. Nosotros queremos un papa verdadero, capaz de guiar a la cristiandad. Verdadero siervo de Dios, que invite a la conversión a todos los pueblos. No que va invitando. Él llama a Bonino y a Panela. Todos esos son la peor cara de este mundo. Todos pecadores empedernidos, que ojalá se conviertan, pero estos endurecidos de corazón y de cabeza, duros de cerviz, también ahora pecan y vuelven a pecar. Todos estos son sus amigos. No hablamos de los cardenales, sus compañeros, que le han electo, que él ha elegido como sus consejeros. Oh, consejeros. Uno peor que otro. Uno más desfachatado y más sepulcro blanqueado que el otro. Uno que no cree en la resurrección. El otro que dice bestialidades. El otro que dice que Jesús no ha resucitado. Que los gays están bien. Que se aman. Que es impiedad de este género. Todos esos son sus amigos, sus colaboradores. Y no le he hablado de los que ha hecho el día de hoy. Convertíos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios está cerca. Basta de arruinar la iglesia de Cristo, de llevar gente al infierno. Basta. ¡Viva Jesús y María! ¡Viva Jesús y María! ¡Viva Jesús y María! ¡Viva María! Por todas estas razones, y sobre todo por las muchas otras, expuestas en más de 250 programas semanales de televisión, decimos que la Iglesia hoy tiene en Jorge Mario Bergoglio a un Papa impostor, y que el verdadero Papa de la Iglesia Católica es su Santidad Benedicto XVI, y él seguirá siendo Papa hasta el día de su muerte, en cuyo caso tendremos los católicos que esperar el nombramiento de su legítimo sucesor. El Papa impostor contra el verdadero. Fin. Un café con Galat.
Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy, el Papa impostor contra el verdadero. Este es nuestro tema y seguimos recibiendo sus comentarios al WhatsApp número 320-859-8733. Alejandra. Beatriz, ¿tenemos mensajes de WhatsApp? Sí, tenemos Llamadas. varios mensajes. Por favor, leemos. Gracias. Dice lo siguiente: buenas noches, mi nombre es Adrián Pérez del Espinal, Tolima. Gracias a Un Café con Galat y todo su equipo de trabajo por esta gran labor de evangelización, por la sana doctrina y verdadera doctrina. Dice la palabra del Señor, el celo de tu casa me devora. Hace 7 años vengo siguiendo este canal y a Un Café con Galat, y somos unas pocas personas en mi región las que estamos siguiendo la secuencia del programa. También hemos querido llevarles a otras personas sobre este falso pontificado y la mafia de Zángalo con la que fue elegido y el complot para la renuncia de Benedicto XVI. Pero bueno, no ha sido fácil y según ellos, los del error somos nosotros, pero nuestro pequeño grupo está firme y con muchos deseos de que otros encuentren la verdad, ya que este falso papa y su documento o carta apostólica Amoris Laetitia está llena de errores doctrinales. Es una corrupción. Esto atentó ya contra la doctrina católica. Estamos ya en momentos gravísimos. Pedimos al Espíritu Santo pueda llegar a iluminar y a tocar los corazones de todos aquellos que andan en el error y la mentira, que puedan comprender toda la falsedad de Bergoglio. Un abrazo fraterno a todos. Dios les acompaña a Un Café con Galat. El siguiente: espero que el doctor José Galat esté bien restablecido. Yo personalmente sentí en mi corazón que el Papa Francisco no era un fiel seguidor de la doctrina católica, porque tan pronto como exaltó a Martín Lutero, nos dijo de una quién era y a qué venía. Que Dios me perdone, pero en mi ser no lo siento. Que Dios me juzgue. Bendiciones a los de la mesa. Feliz noche. Neda Cano. Bien, gracias. El documento presentado por el doctor José Galat arranca con un testimonio de un laico. A pesar de su juventud, calculamos 20, 28, 30 años, del canal César para Jesucristo de España, hace una serie de denuncias y conclusiones, que es lo que nosotros hemos venido a lo largo de estos años denunciando en este canal. 250 programas de televisión ha producido el doctor José Galat desde octubre del 2015, cuando partimos esta serie de denuncias, concretamente hablando de la mafia de Zángalo. El Código de Derecho Canónico, en su numeral 1556 de 1917 y en su numeral 1404 de 1983, dice: la primera sede por nadie puede ser juzgada. Quede claro, queridos teleamigos, que nosotros no juzgamos la primera sede. La primera sede, a nuestro entender, real saber y entender, la ocupa Benedicto XVI. No somos nosotros quienes para juzgar esta situación. 250 programas de televisión, además de los testimonios de los 4 sacerdotes, de este laico y del obispo, que en este programa fueron presentados, hablan de esta realidad, de la realidad de la invalidez tanto de la renuncia de Benedicto XVI como del cónclave que eligió a Jorge Mario Bergoglio. Error gramatical en una de las expresiones y renuncia al munus administrativo, mas no al munus petrino, lo que invalida la renuncia de Benedicto XVI. Y en el cónclave, la mafia de cardenales confesada por su director, el cardenal Daniels, que invalida esa votación, y el día de la elección una quinta votación, una quinta papeleta que invalida esta realidad. Así que ajustados al magisterio de la Iglesia y a la fidelidad a la cabeza de Pedro, al papado, nosotros venimos adelantando toda esta serie de denuncias. Le preguntamos a nuestro invitado, el ingeniero Carlos Rodríguez, si tenemos el tiempo, además, dos realidades, básicamente. ¿Qué dice, ingeniero Rodríguez, las profecías privadas sobre estos tiempos y la realidad de 2 papas que supuestamente están reinando? Y si hay el tiempo sobre el catejón y lo que significaría la muerte de Benedicto XVI. Está muy relacionado. Algo tan grave no podía pasar desapercibido en la Biblia, que adelanta la historia de la humanidad. Habla de la gran apostasía de la Iglesia al final de los tiempos. La Virgen María, en sus mensajes, lo mismo Jesús cuando Él habla, no hace sino ratificar lo que la Biblia dice y explicitarlo más detalladamente para un momento histórico.
La Virgen María, a través de 150 años en los 5 continentes, a más de 100 videntes muy serios y aceptados por la Iglesia, advierte que va a haber en un momento dado 2 papas en Roma, con el cual se inicia un proceso de decadencia de la Iglesia y de la apostasía de la Iglesia. Lo vimos en el momento de la falsa elección. También habla que va a cambiar las doctrinas y hace todo un análisis de todo lo que la doctrina está diciendo. Por lo tanto, hay más de 400 citas proféticas durante más de 150 años de la Virgen que describe todo el proceso de que un falso papa, en contraposición con un verdadero papa, va a implantar en la Iglesia, y lo hemos visto cosa por cosa. La jerarquía no es muy amiga, o no es amiga, por ser modernista, de las revelaciones privadas. La han atacado poco, porque no ha sido todavía, está despreciada y no tiene mucho peso en este momento en el diálogo de tradición y modernismo. Llegará el momento en que cuando ya se vea tan evidente todo, con el cisma por ejemplo, en que va a ser apreciada, y ahí sí van a atacar a la profecía privada de la Virgen María. Pero hay un caso muy especial, el caso de María de la Divina Misericordia, cuando ya Jesús, muy recientemente, al final del proceso, da como los últimos mensajes para la historia de la humanidad. Es el único caso que ha sido increíblemente atacado por la masonería eclesiástica y un grupo de obispos de la historia, de la Iglesia. Porque 2 años antes de que hubiera cambio papal, empezó a advertir cosa por cosa, por primera vez con detalles ya de nombres. No los 2 primeros años, sino después. Durante 2 años dijo, este papa va a salir de Roma y va a ser elegido falsamente otro papa, que es papa pero antipapa, y lo define siempre como el falso profeta. Básicamente, después de que cuando hay el cambio, durante 2 años más, Jesús estuvo dando a través de María de la Divina Misericordia, atacada hasta no más poder. La lograron callar, pero después de 4 años, 2 años antes y 2 años después, ya había dicho todo lo que tenía que decir respecto al falso profeta. Todo lo que iba a hacer se ha cumplido. La profecía se valida cuando se cumplen las cosas. Más de 500 testimonios de María de la Misericordia hablan de todo lo que este falso papa va a hacer. La Virgen y Jesús todos concuerdan y lo tenemos claro evidentemente, el cumplimiento de las profecías ante nuestros ojos. El Papa impostor contra el verdadero, doctora Ana Cecilia. Bueno, ¿Qué nos comenta? Como sé que el tiempo es corto, lo único que quiero decir es que hay que orar. Hay que aprovechar ahora el tiempo de Cuaresma, donde hoy precisamente se inicia con la imposición de la ceniza, de acogernos y agruparnos a orar para que el Señor nos dé luz y discernimiento en esta situación tan difícil de tener 2 papas. Como bien lo dicen mis compañeros, esto ya estaba profetizado, pero no podemos desfallecer, no podemos entrar en angustia, no podemos entrar en preocupación, no. Tenemos que animarnos y orar a tiempo y a destiempo, hacer el Santo Rosario y decirle al Señor a través de la Santísima Virgen María que nos dé discernimiento, que nos dé claridad y sobre todo que no deje que la fe se apague, que la fe se pierda, sino por el contrario, que nuestra fe se afiance y que sigamos adelante y seamos capaces de seguir defendiendo nuestra religión a costa de lo que sea. Doctora, gracias. Ana Beatriz, tu minuto, por favor, y tu Bueno, opinión. pues no es una situación fácil la que nos tocó vivir. Desafortunadamente tenemos que tomar una decisión, o tenemos que mejor tomar una elección. O escogemos los aplausos del mundo o nos vamos por los aplausos de Dios. Creería que deberíamos escoger la segunda opción, porque finalmente en este mundo solamente debemos tener un fin, y es alcanzar y poder obtener un buen lugar en la vida eterna. Así que pues yo los dejo pensando ustedes sobre qué elección quieren escoger, o aplausos del mundo o los aplausos de Dios.
Por otra parte, quiero hacerles una invitación para nuestro siguiente Sáname y Libérame, que será una jornada de oración a través de la alabanza. Oración por enfermos físicos y espirituales. Y tenemos un misionero de Medellín que a través de la música Dios le ha regalado ese don tan bonito de expulsar demonios. También hay personas pues que también sienten lo que es la sanación espiritual, la sanación interior y a través de la música. Estaremos en la ciudad de Medellín el día 6 de abril. En Bogotá estaremos el 7 de abril y el lunes 8 de abril estaremos en Bucaramanga. Ya tendrán más información a través de los comerciales de Teleamiga. Por ahora pueden tener o recibir información adicional en el número del celular 320-439-5475. Muchas gracias. Muy amable. Nuestro invitado, su minuto, por favor. Hay una profecía muy importante en la Biblia que es la piedra que cuando la quiten empieza todo el proceso de los últimos tiempos. Y es que cuando haya el catejón, la profecía del catejón, cuando haya un papa que se ha quitado del panorama, ya se acaba la validez de esta etapa de la historia, empiezan los últimos tiempos y ya quedamos por un tiempo corto sin papa, yo no sé, habrá un papa de todas maneras siempre, y es lo que despega todo. No podemos perder la perspectiva de que el falso profeta y este panorama que estamos viendo en esta parte de las Filminas tiene relación con un antes y un después. El después es que este falso profeta, cuando venga un cisma y cambie ya la Eucaristía, va a entregarle la iglesia, a la falsa iglesia ecuménica universal, va a entregarle al antipapa y viene los últimos 7 años de la semana de Daniel. Estamos a punto de, Papa ya está muy viejito, él ha dicho que está esperando ya morir y sabemos que está cierto, eso indica lo cerca que estamos del final de este proceso. Dentro de poco va a morir, muy poco tiempo, Benedicto XVI, y va a empezar ya la etapa final de la historia. Ingeniero, muchas gracias. Doctora Ana Cecilia, su minuto, por favor. 3 cositas. Una, recordarle las peregrinaciones a Tierra Santa, a los santuarios marianos, a México, Tierra Santa en octubre. Quien esté interesado, llamar al 315-601-3168. 315-601-3168. Quienes estén interesados en adquirir un niño Emanuelito, así como está aquí presente, por favor comunicarse a la Facultad de Posgrados en Bogotá al 327-6999 y ahí le darán toda la información. Y por último, quiero pasar un mensaje de un señor televidente que nos ve muy a menudo, el señor Jairo Patiño. Nos invita a que lo busquemos por YouTube y miremos 13 meditaciones muy profundas que tiene de canciones con la Santísima Virgen María y la pueden encontrar como otro homenaje a la Santísima Virgen. Repito, otro homenaje a la Santísima Virgen María, 13 meditaciones en canción para que lo hagamos, las escuchemos. Él no tiene ningún interés económico, sino un interés de que nos ayudemos a la conversión. Gracias, Alejandro. Sí, señora. Una invitación especial a que sigamos la transmisión de la Santa Misa Tridentina en latín todos los días a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, y en el horario habitual el fin de semana. Seguir también las transmisiones de nuestra Franja de Fe, Iglesia Una y Fiel, con una noticia especial. Estamos preparando las grabaciones de los últimos 8 programas de Mauricio Saeta, que Dios mediante empezamos a transmitir también en esta semana, al igual que el resto de programadores, con sus importantes y valiosos contenidos. Estemos muy pendientes, en octubre se va a realizar el Sínodo del Amazonas. Francisco nos tiene preparadas básicamente 3 cosas básicas, esperamos y creemos que pueden ser más. La preparación de los sacerdotes casados, el reconocimiento, la amplitud, la apertura hacia la diversidad, en cuya lista está la agenda LGTBI y el feminismo, claro que sí. Y una novedad que pareciera que es una tontería, pero es absolutamente fundamental. Se va a proponer en este sínodo del Amazonas que en la materia de la Santa Hostia de la Eucaristía sea cambiada de trigo por yuca, así como lo oyen, por yuca, por un tubérculo.
Esto cualquiera puede decir, bueno, pues queda entre trigo y yuca, ¿cuál es el problema? Bueno, pues esto ni más ni menos significa y representaría la creación de una nueva religión, así como lo están escuchando. Así lo han denunciado el cardenal Raymond Leo Burke y el cardenal Athanasius Schneider, la creación de una nueva religión donde se acepte esta innovación atroz de cambiar la materia de la sagrada hostia del trigo y reemplazarla por yuca. Finalmente, estamos en miércoles de ceniza. Invitarlos de una manera muy especial, queridos teleamigos, a que hagamos en estos 40 días una ofrenda de amor y de sacrificio muy especial por los sacerdotes. Este servidor, quien les habla, reconoce públicamente que no ha aprovechado todos los espacios de televisión que he tenido para hacer esta invitación. Hoy presento el mea culpa, porque realmente es fundamental orar por los sacerdotes, por los consagrados, por las religiosas, por los laicos, así como hemos venido mostrando una serie de atrocidades que se vienen cometiendo en contra de la fe por parte de estos servidores de Dios. Tenemos también la obligación, todos nosotros los católicos, pero especialmente los teleamigos y nosotros aquí en la mesa de trabajo, de orar de manera especial por los sacerdotes, por estos siervos del Señor que representan a Cristo en cada una de las misas. Sin más, los esperamos para la siguiente entrega de Un Café con Galat con nuevos contenidos. Quédense con el saludo muy especial de nuestro director, el doctor José Galat. Bienvenidos siempre a Un Café con Galat. Dios los bendiga. Un Café con Galat.